Dicen que el verdadero terror no está en lo que desconocemos, sino en aquello que fue advertido y, sin embargo, ignorado. Durante décadas las profecías atribuidas a Baba Vanga han circulado como simples rumores, archivados bajo la etiqueta de lo imposible. Sin embargo, un año aparece repetidamente en esos registros: 2026. Hoy no vamos a hablar de supersticiones, sino de predicciones inquietantes, fechas concretas y escenarios que, curiosamente, empiezan a tomar forma en el mundo real. Quédate hasta el final de este vídeo, porque estas 5 predicciones de Baba Vanga te van a dejar totalmente impactado. Hoy tenemos Baba Vanga 2026, profecías y predicciones que nadie más se atreve a revelar. Yo soy Alberto, y esto es Cazador de Misterios. Atento, porque este vídeo va a empezar y la última revelación no te va a dejar indiferente. Predicción 1. El estallido de un conflicto que cambia el equilibrio del mundo. Entre las profecías más inquietantes atribuidas a Baba Vanga, existe una que destaca no por su ambigüedad, sino por la crudeza de su mensaje. Según diversos testimonios recopilados tras su muerte en 1996, Vanga habría advertido que mediados de la década de 2020 marcarían el inicio de un conflicto en Europa, con consecuencias globales, no una guerra convencional, sino una confrontación que alteraría alianzas, economías y la estabilidad de regiones enteras. Baba Vanga no hablaba en términos modernos, no utilizaba nombres de países actuales ni siglas militares. Sus visiones, descritas por familiares y personas cercanas como Karasimira Stoyanova, sobrina de la vidente y una de las principales recopiladoras de sus palabras, eran simbólicas. En una de estas declaraciones se menciona que Vanga habló de una tierra vieja, rodeada de agua y memoria, donde el fuego volverá a caer. Para muchos intérpretes esa descripción encaja inquietantemente con Europa. Durante años esta predicción fue descartada como una generalidad más. Sin embargo, al analizar el contexto geopolítico de los últimos años previos a 2026, el panorama comienza a tornarse perturbador. Desde 2022, Europa ha experimentado una tensión creciente, conflictos armados en su frontera oriental, sanciones económicas sin precedentes, rearme acelerado y una fractura ideológica cada vez más profunda entre bloques históricos. Lo que vuelve particularmente inquietante esta predicción es un detalle específico atribuido a Baba Vanga: el año. Según varias fuentes, ella no solía dar fechas exactas, pero en este caso habría mencionado que el gran choque comenzará cuando el año tenga 2 veces el número del equilibrio roto. Algunos intérpretes relacionaron esta frase con el número 26, asociado simbólicamente a la ruptura de acuerdos y tratados. En 2026, múltiples pactos internacionales, firmados décadas atrás, llegan a su punto crítico de regeneración. Tratados energéticos, acuerdos de defensa colectiva y compromisos económicos establecidos tras la Guerra Fría enfrentan revisiones profundas. En paralelo, varios países europeos han incrementado su gasto militar, no visto desde los años 80, según informes públicos de organismos como la OTAN. Baba Vanga habría advertido que este conflicto no comenzaría con una declaración formal de guerra. En lugar de ello, surgiría a partir de incidentes fragmentados, sabotajes, ataques cibernéticos, colapsos energéticos y eventos que inicialmente parecerían aislados. Esto coincide de forma inquietante con la doctrina moderna de guerra híbrida, un concepto totalmente inexistente en la época de Baba Vanga, pero central en los análisis estratégicos actuales. Uno de los elementos más oscuros de esta predicción es la referencia a armas que no dejan ruinas, pero vacían ciudades. Durante décadas esta frase fue interpretada como una metáfora. Sin embargo, hoy existen tecnologías capaces de paralizar infraestructuras enteras sin destruir edificios, ataques electromagnéticos, ciberataques masivos a redes eléctricas y sistemas de comunicación e incluso armas biotecnológicas de impacto limitado, pero devastador. En registros atribuidos a conversaciones privadas, Vanga habría mencionado que millones abandonarían sus hogares sin comprender completamente el porqué, y que el miedo
viajará más rápido que los soldados. Esta imagen resulta inquietantemente compatible con los escenarios de desplazamiento masivos provocados por colapsos energéticos o fallos sistémicos, más que por bombardeos tradicionales. El año 2026, según esta interpretación, no sería recordado como el inicio de una guerra mundial clásica, sino como el punto de quiebre del orden establecido. Economías enteras resentidas, monedas debilitadas y una sensación global de inseguridad permanente. En palabras atribuidas a la vidente, no será el ruido lo que asuste al mundo, sino el silencio que vendrá después. Algunos investigadores de lo paranormal han señalado que Baba Vanga también habló de un papel ambiguo de las grandes potencias, describiendo a líderes que hablarán de paz mientras mueven piezas invisibles. Esto ha sido relacionado con la guerra indirecta, el financiamiento de conflictos regionales y la manipulación de recursos estratégicos como el gas, el petróleo y los minerales críticos. Lo más inquietante de esta predicción no solo su contenido, sino la forma en que encaja con tendencias observables. Fragmentación política, crisis energética, crecimiento también del socialismo extremo y una creciente desconfianza entre aliados históricos. Baba Vanga, según quienes la conocieron, no presentaba estas visiones como destinos inevitables, más bien como advertencias. El futuro no está escrito en piedra, habría dicho en más de una ocasión. Sin embargo, también afirmaba que ciertos eventos, una vez puestos en marcha, son difíciles de detener. Si esta primera predicción se cumple tal y como fue interpretada, 2026 no será el año en el que el mundo vea una guerra en pantallas, sino el año en que sienta que algo fundamental se ha roto, aunque no sepa exactamente qué. Y quizás ese sea el detalle más aterrador de todos. Predicción 2. La caída silenciosa de la economía global y el dinero tal como lo conocemos. Entre los fragmentos más perturbadores atribuidos a Baba Vanga, existe uno que, durante años, fue considerado demasiado abstracto para tomarse en serio. No hablaba de bombas ni de ejércitos, sino de algo mucho más cotidiano, y precisamente por eso, más aterrador: el dinero. Según varios testigos que aseguraron haber escuchado estas visiones directamente de ella, Vanga habría advertido que llegará un tiempo en el que el papel no valdrá nada y los números desaparecerán sin dejar rastro. En la Bulgaria rural donde vivía Baba Vanga, estas palabras parecían incomprensibles. Sin embargo, vistas desde la perspectiva del siglo XXI, adquieren un significado inquietante. Para 2026, el sistema financiero global se encuentra más interconectado, digitalizado y frágil que nunca. La mayoría del dinero ya no existe físicamente. Es un conjunto de cifras almacenadas en servidores, bancos de datos y redes electrónicas. Según interpretaciones recopiladas por investigadores como Bozidar Dimitrov, Vanga habría señalado que la gran crisis no llegaría con un colapso inmediato, sino de forma progresiva, casi imperceptible. Según sus palabras, la gente seguirá comprando, pero no sabrá con qué. Una frase que hoy recuerda peligrosamente a conceptos como inflación descontrolada, devaluación monetaria y pérdida de confianza en las divisas tradicionales. El año 2026 aparece nuevamente como un punto clave. Para entonces, varias economías arrastran deudas históricas sostenidas no por crecimiento real, sino por emisión constante de dinero y crédito artificial. Instituciones financieras internacionales han advertido públicamente sobre la fragilidad del sistema, aunque rara vez utilizan un lenguaje alarmista. Baba Vanga, en cambio, no suaviza sus palabras. Uno de los aspectos más inquietantes de esta predicción es la referencia a una noche sin bancos. Según testimonios indirectos, Vanga habría descrito un momento en el que las personas intentarían acceder a sus ahorros y simplemente no podrían. No por un robo físico, sino por un fallo generalizado del sistema. En los últimos años, los ataques cibernéticos a infraestructuras financieras se han multiplicado. Bancos centrales, bolsas de valores y sistemas de pago han sido blanco de intentos de sabotaje. Aunque la mayoría son detenidos o silenciados, expertos en seguridad advierten que no es cuestión de si ocurrirá un evento grave, sino de cuándo. Y Baba Vanga, según sus seguidores, ya habría señalado ese cuándo. Pero la predicción va más allá de un simple colapso técnico. Vanga habría hablado de un cambio forzado en la forma de intercambio, afirmando que los ricos llorarán por lo que no pueden tocar y los pobres no sabrán qué aceptar.
Esta frase ha sido relacionada con la transición acelerada hacia monedas digitales, sistemas de control financiero centralizados y la desaparición progresiva del dinero en efectivo. En 2026, varios países planean implementar o expandir monedas digitales emitidas por bancos centrales. Oficialmente, estas medidas buscan eficiencia y seguridad. Sin embargo, críticos advierten que también permiten un nivel de control sin precedentes sobre las transacciones individuales. Baba Vanga no utilizó estos términos, pero sí habría advertido que cada compra será observada y cada error será castigado. Eso significa que el gobierno te está observando y si no haces lo que él dice, serás castigado. Otro elemento clave de esta predicción es el impacto social. Vanga describía a largas filas, no frente a supermercados vacíos, sino frente a instituciones cerradas. Personas incapaces de comprender por qué su dinero ya no les pertenece realmente. Este tipo de escenas recuerdan a crisis pasadas, como el colapso financiero de Argentina de 2001 o la crisis bancaria de Chipre en 2013. Pero a una escala mucho mayor. La vidente también habría señalado que 2026 marcaría el inicio de una nueva división social, no basada únicamente en riqueza, sino en acceso a sistemas digitales, a plataformas autorizadas y a identidades financieras verificadas. Quienes quedaran fuera, voluntaria o involuntariamente, serían marginados de la economía formal. Uno de los pasajes más oscuros atribuidos a Baba Vanga menciona que el hambre no llegará por falta de comida, sino por falta de permiso. Esta frase ha sido ampliamente debatida. Algunos la interpretan como una metáfora del control estatal o corporativo sobre los recursos, mientras que otros la relacionan con sistemas automatizados que pueden bloquear transacciones esenciales por errores, sanciones o fallos técnicos. Lo más inquietante es que, según estas interpretaciones, el colapso económico de 2026 no sería inmediato ni total, sino fragmentado. Algunas regiones resistirían mejor que otras. Algunos individuos incluso prosperarían. Esto generaría una sensación de confusión constante, donde nadie estaría seguro de si lo peor ya pasó o aún está por llegar. Baba Vanga habría advertido que, tras este quiebre, el mundo no volverá a confiar como antes. El dinero dejaría de ser solo un medio de intercambio para convertirse en un instrumento de control y dependencia. Una afirmación que, en su época, parecería absurda, pero que hoy se discute abiertamente en foros económicos y tecnológicos. Si esta predicción se cumple, 2026 no será recordado únicamente por cifras en rojo o titulares alarmantes, sino por la pérdida de una ilusión colectiva, la idea de que el sistema siempre estará ahí, funcionando, invisible e infalible. Y cuando esa ilusión se rompe, lo que queda no es solo pobreza o riqueza, sino miedo. Un miedo silencioso, cotidiano, que acompaña cada decisión, porque como supuestamente advirtió Baba Vanga, cuando el dinero deja de proteger, revela quiénes somos realmente. Predicción 3. La crisis invisible. El colapso mental y emocional de millones. Entre todas las visiones atribuidas a Baba Vanga, existe una que rara vez aparece en titulares o recopilaciones populares, no porque sea menos inquietante, sino porque resulta incómoda. Esta predicción no habla de guerras, ni economías, ni catástrofes visibles. Habla del interior del ser humano. Según varios testigos, Vanga habría advertido que el mayor desastre de mediados de la década de 2020 no sería físico, sino mental. En palabras atribuidas a conversaciones privadas, Baba Vanga habría dicho: la gente tendrá casas, comida y luz, pero perderá el deseo de vivir. Durante décadas, esta frase fue interpretada como una exageración poética. Sin embargo, al observar el aumento sostenido de trastornos mentales, ansiedad crónica y aislamiento social en todo el mundo, la advertencia adquiere un matiz inquietante. El año 2026 aparece nuevamente como un punto de inflexión. Según estas interpretaciones, no sería el inicio del problema, sino el momento en que la acumulación de crisis previas colapsaría emocionalmente a millones de personas. Conflictos prolongados, inestabilidad económica, hiperconectividad digital y pérdida de sentido colectivo convergerían en un mismo punto.
Baba Vanga no utilizaba términos como depresión o ansiedad, en cambio hablaba de mentes cansadas y almas que ya no encuentran silencio, personas incapaces de descansar incluso cuando todo parece estar en calma. Esta descripción encaja inquietantemente con los efectos documentados del estrés crónico, la sobreexposición a información negativa y la vida permanentemente vigilada por pantallas. Uno de los elementos más perturbadores de esta predicción es la referencia a una epidemia sin fiebre ni heridas. Según los relatos, Vanga habría advertido que los hospitales no estarían llenos por enfermedades visibles, sino por personas que ya no saben quiénes son. En 2026, los sistemas de salud mental de muchos países ya se encuentran saturados, y expertos advierten que la demanda supera con creces la capacidad de atención. La vidente también habría señalado que los jóvenes serían los más afectados, describiéndolos como niños viejos, cansados antes de vivir. Esta frase ha sido citada en múltiples ocasiones por investigadores del fenómeno y resulta especialmente inquietante al contrastarla con estadísticas actuales sobre aumento de ansiedad, depresión en poblaciones cada vez más jóvenes. Pero Baba Vanga no limitó esta crisis a una sola generación. Según las interpretaciones, el año 2026 marcaría el momento en que incluso los más resilientes comenzarían a quebrarse. Personas acostumbradas a soportar presión, incertidumbre y pérdida empezarían a mostrar signos de agotamiento emocional muy profundo, no por un evento puntual, sino por la acumulación constante de pequeñas tensiones. Otro aspecto clave de esta predicción es el papel de la tecnología. Vanga habría hablado de voces que nunca se apagan y miradas invisibles que observan incluso cuando uno está solo. En su época, estas palabras parecían místicas, pero hoy recuerdan inquietantemente a la omnipresencia de redes sociales, notificaciones constantes, algoritmos de vigilancia y la imposibilidad de desconectarse completamente. Según esta visión, 2026 no sería el año en que la tecnología falle, sino el año en que funcione demasiado bien. Un mundo donde todo está optimizado, medido y registrado, pero donde el ser humano comienza a sentirse irrelevante, sustituible y permanentemente evaluado. Ella también habría advertido sobre un aumento de comportamientos extremos, no necesariamente violentos, sino erráticos. Personas que abandonan sus trabajos, rompen vínculos de años o desaparecen voluntariamente del sistema. Muchos huirán, pero no sabrán de qué. Habría dicho. Esta frase ha sido relacionada con fenómenos actuales como el abandono de la vida urbana, el rechazo del sistema tradicional y el aumento de comunidades aisladas. Uno de los pasajes más oscuros atribuidos a esta predicción menciona que la soledad será más peligrosa cuando esté llena de gente. Una afirmación que parece describir con precisión la paradoja moderna. Millones de personas conectadas digitalmente, pero emocionalmente aisladas. En 2026, esta desconexión alcanzaría un punto crítico. La vidente también habría señalado que los líderes del mundo no sabrían cómo enfrentar esta crisis. Ya no se manifiesta en cifras económicas ni en mapas de guerra. No hay enemigo visible, no hay territorio que defender. Solo una sensación colectiva de vacío, de agotamiento, de pérdida de propósito. Lo más inquietante de esta predicción es que Baba Vanga no hablaba de un colapso total, sino de algo más sutil, una normalización del malestar. Personas que continúan con sus rutinas mientras internamente se sienten rotas, sociedades que aprenden a convivir con la tristeza, como si fuera parte natural del paisaje. Según estas interpretaciones, 2026 marcaría el inicio de una era en que la salud mental se convierte en el verdadero campo de batalla, aunque muchos aún se nieguen a reconocerlo. Y como advirtió supuestamente Baba Vanga, cuando el dolor no se ve, nadie corre a ayudar. Si esta predicción se cumple, no habrá sirenas ni alertas, solo habrá un silencio pesado, extendiéndose lentamente, mientras millones de personas siguen adelante, preguntándose en qué momento dejaron de sentirse vivas. Predicción 4. La ira de la Tierra. Desastres naturales sin precedentes. Entre las profecías atribuidas a Baba Vanga, algunas de las más inquietantes no hablan de guerras ni dinero, sino de algo que afecta a todos por igual, la naturaleza desatada. Según relatos de sus allegados, la vidente habría advertido que el año 2026 marcaría un punto crítico para el planeta, un momento en que la Tierra mostraría su furia de manera más intensa y visible que nunca.
En registros de entrevistas a familiares y periodistas locales, Banga habría afirmado: «El cielo se tornará feroz, la tierra temblará bajo los pies, y el agua tomará lo que es suyo». Y esta frase, profética en apariencia, ha sido interpretada como una referencia a terremotos masivos, inundaciones y huracanes de intensidad inédita. Para la época, la ciencia ya alertaba sobre fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, pero nadie se atrevía a predecirlos con exactitud. También habría especificado que el impacto sería uniforme. Algunas regiones enfrentarían sequías prolongadas, mientras otras regiones serían devastadas por tormentas y mareadas. En particular, habría mencionado las ciudades que viven del agua, interpretadas hoy como urbes costeras vulnerables a tsunamis, huracanes y subida del nivel del mar. En 2026, muchas ciudades costeras ya enfrentan presión sobre sus infraestructuras y sistemas de drenaje. Otro aspecto inquietante de esta predicción se refiere a la rapidez de los cambios. La vidente habría dicho: «Lo que tarda años en formarse, en ese año explotará en semanas». Esto encaja con la intensificación de los fenómenos naturales extremos, donde tormentas que antes duraban días podrían producirse en horas, y sequías de años afectarían a regiones enteras en meses. El mundo, según la interpretación, se vería forzado a reaccionar sin preparación suficiente. La predicción también incluye un elemento menos tangible, pero aún más perturbador: el miedo colectivo. Banga habría afirmado: «El hombre temerá lo que ve, y más lo que no comprende». Esto hace referencia a la percepción de que los desastres naturales no son eventos aislados, sino señales de un cambio irreversible, aumentando la ansiedad global y el pánico social. Además, la vidente habría descrito una serie de anomalías climáticas simultáneas, incluyendo tormentas de gran intensidad, actividad sísmica concentrada y fenómenos atmosféricos inusuales. Algunos investigadores han interpretado sus palabras como premoniciones de un mundo donde el cambio climático y la intervención humana convergen, generando escenarios que desafían la planificación urbana y la seguridad civil. Pero entre los fragmentos más oscuros, Baba Vanga habría mencionado: «El fuego no quemará, pero la tierra llorará», que muchos interpretan como referencia a incendios forestales masivos que destruyen ecosistemas enteros, liberando gases y contaminantes que afectan indirectamente a millones de personas. En 2026, las zonas afectadas podrían enfrentar daños irreversibles en su flora y fauna, provocando consecuencias a largo plazo en la alimentación y recursos naturales. Otro detalle relevante de esta predicción es la interconexión de los desastres. La vidente habría sugerido que una catástrofe puede desencadenar otra. Un terremoto podría provocar tsunamis, una sequía prolongada, incendios forestales y tormentas extremas podrían desbordar presas y sistemas de riego. La cadena de eventos sería difícil de contener, amplificando el efecto inicial. Baba Vanga también habría advertido sobre fallos tecnológicos derivados de los desastres naturales. Redes eléctricas, comunicación satelital, transporte y abastecimiento de agua podrían colapsar simultáneamente, provocando un efecto dominó que amplificaría el impacto social. Esto se conecta con sus advertencias previas sobre crisis humanas y económicas, creando un escenario donde todos los sistemas dependen unos de otros y su fragilidad se vuelve evidente. Finalmente, la predicción concluye con un mensaje de advertencia. El hombre debe recordar que no es dueño de la tierra, sino huésped de su furia. Una frase que, según sus seguidores, busca recordar que 2026 podría marcar un punto en el que la naturaleza, ignorada y sobreexplotada, reaccionaría con fuerza inédita, obligando a la humanidad a adaptarse o enfrentar consecuencias catastróficas. Si esta predicción se cumple, 2026 no será solo un año de noticias alarmantes, sino un periodo de transformación ambiental y social que dejará huellas indelebles en la memoria colectiva. Predicción 5. La revelación oculta. Secretos que podrían cambiar la humanidad. Entre todas las advertencias atribuidas a Baba Vanga, la más inquietante es aquella que nunca fue ampliamente difundida. Según testimonios de sus allegados y recopiladores de sus visiones, la vidente habría mencionado que el año 2026 traería a la luz secretos que la humanidad no estaba preparada para conocer.
No se trataba de información común, sino de verdades ocultas, experimentos secretos y fenómenos que podrían cuestionar la historia, la ciencia y la percepción misma de la realidad. En registros de entrevistas con personas cercanas a Vanga se menciona que ella hablaba de libros que nadie debe abrir, voces que susurran lo que no debe saberse. Esta frase sugiere la aparición de conocimientos previamente censurados o ignorados, incluyendo información científica avanzada, tecnología desconocida o incluso encuentros inexplicables con fenómenos que desafían la lógica tradicional. La vidente habría advertido que estas revelaciones provocarían un efecto psicológico profundo. Personas que accederían a ciertos secretos experimentarán miedo, confusión y una sensación de pérdida de control. Según sus palabras, algunos verán la luz, otros se perderán en la oscuridad. Esto sugiere una transformación social y cultural, donde la humanidad se divide entre quienes aceptan la verdad y quienes la rechazan o la niegan. Uno de los fragmentos más perturbadores menciona: «Los cielos hablarán y los hombres no entenderán», interpretado por investigadores como posibles fenómenos astronómicos o cósmicos que podrían sorprender a la población global. Quizá este fragmento está conectado con Oumuamua o el reciente 31 Atlas. Estos asteroides, supuestamente, que han sido descubiertos hace poco en los últimos años y que algunos científicos y astrónomos lo conectan con el fenómeno OVNI porque podían ser restos de civilizaciones antiguas, partes de planetas que hayan explotado antiguamente, o también, aún más perturbador, una nave espacial a la deriva. Algunos creen que Baba Vanga anticipaba eventos vinculados a cuerpos celestes, descubrimientos de anomalías en el espacio o fenómenos naturales aún desconocidos, cuya magnitud impactaría psicológicamente a la humanidad. Quizá algunos de estos eventos cósmicos que ya advertía Baba Vanga podrían ser el Oumuamua o el reciente 31 Atlas, estos supuestos cuerpos celestes que algunos se atreven a mencionar que son restos de antiguas civilizaciones de otros planetas. Quizá cuando esos mundos explotaron son partes, fragmentos de ciudades enteras, o quizá algo más perturbador, una nave, una baliza a la deriva de una civilización que quizá ya no existe. Pero además ha registrado que Vanga hablaba de instituciones y poderes ocultos que intentarían controlar la divulgación de estos secretos. Como decía ella, algunos tratarán de silenciar lo inevitable, habría dicho, sugiriendo que gobiernos o corporaciones podrían intentar limitar la información, aumentando la sensación de misterio y conspiración en la población general. Esta predicción también conecta con los eventos anteriores: conflictos, crisis económicas, desastres naturales y colapsos sociales. La revelación de secretos no ocurriría en un vacío, sino en un contexto ya cargado de tensión, miedo y desconfianza. Baba Vanga habría advertido que la combinación de estas fuerzas generaría un momento de caos intelectual, pero sobre todo, un caos emocional sin precedentes. Hay un detalle específico que ha sido ampliamente citado, es la referencia a un despertar que no será igual para todos. Algunos interpretarían esto como la aparición de conocimientos que cambiarían la percepción de la realidad o la historia, mientras que otros permanecerían ignorantes o escépticos, aumentando la polarización y el desconcierto social. La advertencia final de Vanga sobre 2026, en ese sentido, fue contundente. El hombre no está listo para lo que verá, y aún así tendrá que mirar. Esta frase encapsula el terror de enfrentarse a verdades inesperadas, mientras el mundo continúa girando, atrapado entre la oscuridad y el miedo. Si esta predicción se cumple, 2026 no será recordado solo por lo que suceda en el plano físico o material, sino por el impacto profundo que la revelación de lo oculto tendrá en la conciencia humana, alterando la manera en que la sociedad percibe la realidad. Y así 2026 se perfila como un año donde el mundo enfrentará su fragilidad en todas sus formas: guerras invisibles, dinero que pierde valor, mentes quebradas, la furia de la tierra y secretos que desafían la razón. Nada será como antes, y quienes sobrevivan a estas pruebas no solo contarán historias de destrucción, sino de transformación inevitable. En ese horizonte oscuro solo queda una certeza: la humanidad verá la verdad, y la verdad nunca será amable. Si has llegado hasta aquí, significa que eres un auténtico cazador del misterio.
Te agradecería que le des un buen like, te suscribas si no estás suscrito y que también compartas el vídeo con las personas más cercanas a ti. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos próximamente.